Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Es un gusto saludarle. Gracias por estar escuchándome por medio de este podcast. Señor, que este mensaje despierte en nuestras vidas el deseo de mantenernos fieles y firmes delante de ti. Y te pedimos que derrames sabiduría y entendimiento en esta tu palabra, y que podamos así ser cristianos, no solo de palabras, sino de hecho. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy: un mundo de apariencias. El mundo está lleno de falsas acciones y falsas promesas. Todo lo que existe alrededor de la sociedad humana muchas veces se caracteriza por situaciones falsas. Todo esto con tal de obtener fama, votos políticos u ocupar un lugar dentro de un grupo que no le corresponde. La apariencia conlleva acciones grandes de egoísmo, de hipocresía, de maldad, de destrucción. Todo esto es condenable de parte de Dios. Pero la religiosidad tampoco se escapa de estos atributos. Jesús fue muy claro con este tema y condenó fuertemente a los religiosos de su época, como lo fueron los fariseos, llamándoles hipócritas. Dentro del marco de la religiosidad está el legalismo, que según el comentario bíblico de Mateo, dice que estas personas y sus conductas han estado presentes en toda la historia del pueblo de Dios, tanto en la vieja como en la nueva dispensación, es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas condenaron mucho estas acciones, sobre todo cuando de injusticia se trataba. Cuando Caín mató a Abel lo que perseguía era que su sacrificio fuese el mejor, pero a los ojos de Dios no fue así, y en su ira mata a su hermano. También encontramos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, y es el caso de Ananías y Zafira, que quisieron aparentar el precio de una venta de un terreno, tratando de engañar al apóstol Pedro. Y ambos, Ananías y Zafira, caen muertos por el poder del Espíritu Santo. Todos estos casos se seguirán repitiendo hasta la venida de Jesucristo, es decir, hasta que el Señor recoja a su iglesia. El legalista siempre es injusto. Él condena a inocentes, con tal de sobresalir él. No guarda misericordia, les preocupa la disciplina del caído más que su restauración, olvidando que el verdadero espiritual es el que, según Gálatas 6:1, dice, es un restaurador. Como dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, nosotros estamos llamados a restaurar, no a juzgar. El legalista es arrogante, inflados en sus propias convicciones espirituales. Viven más pendientes de la palabra que del espíritu. Conocen mucha palabra, pero la niegan con sus hechos, no practicando la misericordia. Viven apartados, tienen casi nula relación con el pueblo de Dios. Son fríos en su saludar y en la comunión con los hermanos. Estos ejemplos no son dignos de seguir. Debemos de ser llenos de su espíritu y proclamar a Cristo tal como dice su palabra, con humildad y con amor. En los versículos del 1 al 8 del capítulo 23 de Mateo, Jesús enseña y hace salir a la luz el carácter de los escribas y de los fariseos. Esto con el propósito de lo que acabamos de mencionar, de que debemos ser de una sola pieza. En el verso 11 empieza Jesús diciendo: habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Este discurso no iba específico para nadie, era para el pueblo, para todo tipo de gente y para sus seguidores. En el verso 2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era la posición más destacada y respetada de todas, por eso era tan codiciada y deseada por aquellos que querían el poder para complacerse. Recordemos que Dios le había dado a Moisés las leyes divinas y las transmitió al pueblo. Todo Israel lo respetaba
y seguía todas sus instrucciones porque lo reconocía como una autoridad constituida por el propio Dios para guiarlo a la verdad. Pero lo importante, que todo lo que se hablaba en la cátedra de Moisés debía cumplirse. Por eso Jesús dice en el verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, porque todo era bueno, pues toda esta ley provenía de Dios. Sin embargo, en la parte del verso 3, en la parte B, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Aquí hay dos cosas. Una cosa es la palabra que se guarda y otra cosa la obra de ellos, a la cual Jesús dice, no hagan conforme a ellas, porque dicen y no hacen. A lo largo que se refiere Jesús es que toda la palabra expuesta era correcta, pero estos llamados maestros de la ley estaban muy, pero muy largos de cumplir con las ordenanzas, pues sus obras eran totalmente contrarias a la cátedra de Moisés. Y Jesús explica este asunto apoyándose con la situación de las cargas y les dice, verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es muy común escuchar frases como, ¿por qué no han hecho este o estos trabajos? Todos hemos oído hablar del trabajo sucio, el que todo el mundo quiere que hagan, pero nadie lo quiere hacer. Es muy fácil hacer que otros lleven las cargas en sus hombros, pero qué triste es ser un zafalomos, es decir, el que no quiere llevar ninguna carga. Y esto eran los fariseos. Imponían, pero ellos no lo hacían. Todo trabajo debe ser debidamente remunerado, más cuando son pocos los que son capaces de hacerlo. Las cargas a través de la historia han provocado la explotación del hombre por el hombre. La esclavitud es el mejor ejemplo de ello. Y aún hoy en día en muchas poblaciones del mundo se sigue dando. Debemos orar a Dios por estas personas que viven bajo estos sistemas de vida, recordando que todos hemos sido esclavos del pecado. Y si Cristo nos libró de dicha esclavitud, no hagamos con los demás lo que no queremos que hagan con nosotros. Jesús nos manda siempre a practicar la justicia y a tener buen trato con los demás, no olvidando que se nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesús siempre nos ha dado el ejemplo a seguir, no lo olvidemos. Verso 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus mantos. Cosa contraria es cuando Jesús nos dice que si vamos a orar, sea detrás de la puerta, porque de esta manera vamos a ser recompensados en lo público. Mateo 6:6. Pues bien, las filacterias tefilín eran 2 cajitas de cuero delgado negro que contenían pequeños pergaminos con pasajes de la Escritura en su interior, y que los judíos usaban atando una en su frente y la otra en el brazo, como un intento literal de cumplir el mandamiento del libro de Deuteronomio 11:18, donde decía, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Ambas cajas contenían pergaminos con 4 pasajes de las Escrituras, Deuteronomio 6, del 4 al 9, donde se decía que Jehová era uno y debían de amarle sin condición alguna sobre todas las cosas. En Deuteronomio 11, del 13 al 21, donde si obedecían los mandamientos iban a ser grandemente bendecidos. Y Éxodo 13, del 1 al 10, debían consagrar a los primogénitos en memoria del día en que fueron liberados de Egipto. Y Éxodo 13, del 11 al 16, también tenían que consagrar a Jehová todo primogénito de los animales los cuales eran sacrificados a Jehová. Y solo tenía una celdilla, donde los 4 pasajes se escribían en un único y pequeño pergamino. Observamos que una cajita estaría cerca de la mente y la otra cerca del corazón, con la idea de que la palabra de Dios siempre ocupe un lugar especial en nuestras vidas, para ser completamente gobernados por ella. Algunos también lo veían como una señal de reverencia ante los gentiles, Deuteronomio 28:10, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.
Por ello, los fariseos del tiempo de Jesús no solo las usaban para tener un rango social más alto, sino también las ensanchaban más de lo normal con el propósito de que fueran más visibles y así ostentar que ellos eran mucho más santos. Recordemos que la santidad se lleva en el corazón y no con símbolos de apariencia. En Mateo 23:6 dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto era con el deseo de ser visto de los hombres. Es como aquí estoy, diciendo: aquí estoy, véanme, estoy cumpliendo, estoy en la sinagoga. Que nadie dude que yo estuve ahí. Pero Jesús, ¿qué nos dice respecto a esta actitud? Al ver esta actitud, Jesús responde con una parábola, Lucas 14:7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Todos tenemos un espacio, pero es de sabio saber dónde nos corresponde ubicarnos. De esta manera, evitaríamos ser humillados y avergonzados. Por eso Jesús lo dice claramente: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una persona que tiene convicción de quién es, no le preocupa si le saludaron o no, y menos si es un profesional que le llamen por su título. Esto solo refleja una baja autoestima o un deseo de exaltación delante de los demás, y los fariseos amaban estas cosas. Dice en el verso 7, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Versículo 8, verso 8. Jesús dice algo muy especial: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, dice, sois hermanos. Dios es claro aquí. El único maestro y guía del pueblo de Dios es Jesucristo, quien se declara rabí, que significa maestro. Lo dice claramente: uno es vuestro maestro. No hay más maestros. Solo yo soy tu maestro. Es un título que le corresponde solo al Rey de Reyes y Señor de Señores, pues de Él y para Él es toda la gloria. ¿Y qué dice del resto? Le dice a todos: vosotros solo somos hermanos, lo que nos coloca en un nivel de igualdad, donde nadie es más que el otro. Y el único que está sobre nosotros se llama Jesucristo, cabeza de la iglesia y nosotros su cuerpo, cumpliendo cada uno la función que le corresponda, según nos ha sido designada por el Espíritu Santo de Dios. En los siguientes versículos encontramos la expresión ay de vosotros. Tiene un significado oracular y es una forma de anatema, maldición o advertencia de castigo. Usada mucho por los profetas del Antiguo Testamento y por Jesús contra la actitud de los fariseos en 8 ocasiones. Veamos, aquí el ay sí corresponde a una advertencia de castigo. Les está demandando arrepentimiento. En el verso 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando hay actitudes muy religiosas o legalistas, existe una tendencia de creer de que solo los que están dentro del círculo son los únicos, como que nadie más puede entrar, le estorban. Y con esas actitudes la gente dice: mejor me quedo como estoy, perdiéndose la dicha de ser parte del reino de los cielos. Pierden el norte, pues dejan de sentir amor por las almas para que éstas no se pierdan, mas tengan vida eterna, al igual de los que hemos entrado al reino de los cielos por medio de Jesucristo. Por eso es sumamente importante cuidar de nuestro testimonio, pues fácilmente nos convertimos en piedras de tropiezo para muchos
y esto trae gran condenación de parte de Dios. Del versículo 16 al versículo 22, Jesucristo le demuestra a los fariseos cuál es el verdadero valor de las cosas y cuáles de estas están muy por debajo de lo que ellos estaban creyendo. Por ejemplo, en el verso 16 dice: «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor». Para ellos el templo no tenía valor. Ellos consideraban que el valor estaba en el oro del templo. Pero en el verso 17 dice: «Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro?». Jesús les hace ver con una interrogativa, no sin antes llamarles insensatos, que significa, dice, la noción de insensato deriva del vocablo latino insensatus. El adjetivo hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, prudencia o sabiduría. También nos dice, el sujeto insensato actúa sin madurez, reflexión o cordura. De este modo realiza acciones que son irracionales o ilógicas, e en ocasiones incluso poniendo en riesgo su vida o la de otras personas. Además de insensatos, les dice ciegos, diríamos completamente perdidos de lo que hacían, y así les hace ver que el templo es mayor que el oro, pues es el templo el que santifica al oro. En los siguientes versículos hace lo mismo referente a la ofrenda y al altar, y termina diciendo que el altar, el templo y el cielo son mayores, pues cuando juramos por ellos, juramos por lo que está en ellos y por quien lo habita, Dios. Posteriormente Jesús les sigue llamando hipócritas, ya que diezmaban pero no eran misericordiosos, limpiaban lo de fuera del vaso pero por dentro estaban llenos de robo e injusticia, capaces de colar un mosquito pero fácilmente se tragaban un camello. Los comparaba a los sepulcros emblanquecidos, que por dentro eran inmundos. Se mostraban justos delante de los hombres, pero por dentro llenos de hipocresía e iniquidad. De que si hubiesen estado en tiempos en que los profetas fueron muertos, ellos lo hubiesen evitado, pero Jesús los catalogaba hijos de aquellos que mataron a los profetas. Al final emite juicio sobre ellos, dice en el verso 34, «Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». Jesús no quiere este tipo de vida para aquellos que lo seguimos. No podemos caer tan bajo como aquellos hombres, y si estamos practicando mucho o poco de ello, debemos de arrepentirnos y volvernos al camino que Dios ha trazado para nosotros. Su misericordia es grande, y mientras haya vida, hay esperanza. Jesucristo es Dios. Oramos. Dios justo y misericordioso, te pedimos que cada día de nuestras vidas podamos vivir conforme tú lo demandas. Enséñanos a guardar tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando tus palabras en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para así poder gozar de tus gloriosas bendiciones, y que también podamos ser cristianos de una sola pieza, donde nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central.
Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.